10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Vamos a platicar con él sobre el entendimiento al que llegaron México y Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después viene Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, el representante del sector privado en la renegociación, precisamente para profundizar en este tema del entendimiento entre México y Estados Unidos sobre libre comercio. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Me da un enorme gusto recibir de nuevo en esta mesa a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, jefe de la misión negociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y quien ha sido muy generoso, hay que decirlo, en estar viniendo a este espacio para mantenernos informados del tema de la renegociación. Secretario Ildefonso, gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y gracias. Prácticamente desempacados este sábado de Washington. Después de unas larguísimas jornadas de renegociación. 6 semanas viviendo la mitad de las semanas en Washington y la última fue de 11 días completos. Bueno, yo quiero decirles que cuando comenzó esto le dije a Ildefonso que llevara un récord para hacer un libro y que nos algún día escribas lo que ha sido... Pues este proceso que en realidad es muy importante porque hay que entender el contexto, y el contexto es pues que llegó un presidente de Estados Unidos con un nuevo discurso, con una nueva visión política y que dijo yo voy a cancelar el Tratado de Libre Comercio y que estuvo dispuesto a renegociarlo. Eso es importante, ¿no? Sí, pero yo le agregaría algo adicional, que el fenómeno se materializa en una elección con un presidente atípico para los temas de integración y de la política comercial de Estados Unidos en el mundo, pero que es resultado de que durante mucho tiempo se acumuló una, digamos, crítica de 1/3 de los electores norteamericanos contra la apertura comercial y contra la integración, y contra la migración y contra muchas cosas. Entonces, no hay que olvidar eso, porque cualquier instrumento que construyamos en esta relación hacia el futuro tiene que estar blindado por este tipo de debilidades que se fueron acumulando en el tiempo. ¿Qué ventaja tuviste antes? No quiere decir que Obama estaba muy satisfecho con todos los aspectos del TLC, pero que él dijo, lo voy a renegociar, dijo Obama, pero cuando llegó a la presidencia, siendo un presidente con una visión clara de los equilibrios, de no querer dividir a su país en un discurso de contrastes, dijo, mejor lo voy a renegociar vía la modernización del TPP, que fue una manera indirecta de modernizar NAFTA. Lo que pasó ahora es que llegó alguien sin acotamientos, de una trayectoria muy distinta a la de los balances y los equilibrios de las instituciones, y entonces trata de imponer una agenda que rompe completamente con los conceptos que tú y yo sabemos que son los estándares. Exacto, totalmente disruptivo. Ahora, en ese sentido, y antes de entrar a los detalles, pues lo que sí tenemos que aceptar, Ildefonso, de aquí en adelante, es que soplan vientos proteccionistas en el mundo. Esa es la realidad. Y lo más importante es que el país que ayudó a formar la arquitectura del multilateralismo comercial sobre esta idea de que el mundo integrado iba a ayudar a mejorar los equilibrios, a darle una dimensión distinta a las migraciones, a crear riqueza en la integración. Ese mundo, el país que lo impulsó, es el primero que lo está de alguna manera pues debilitando, ¿no? Así es. Sí, es un cambio de paradigma y nosotros nos tenemos que acomodar a ese cambio de paradigma, Ildefonso. Acomodarnos en un sentido claro, donde lo primero que tienes que poner al frente es el interés del país. O sea, eso es el acomodo. Desde luego. Déjame entrar a los detalles, porque te escuchamos, aquí estábamos viéndote en vivo en la conferencia de la Embajada, el lunes después del evento en la Casa Blanca, y tú decías, logramos que no haya aranceles ni cuotas. Ahora, viendo que parte del acuerdo, al parecer, tiene que ver con esta cuestión del 232, que ahorita nos los explicas bien, etcétera,
Me parece que ahí sí hay una cuota en el sector automotriz. Pero déjame, sí me gustaría, ya que me das esta oportunidad de ampliada, además, un poco ver la estructura integral y luego en qué sentido mi afirmación es distinta. Yo te diría, acuérdate que empezamos con posiciones clarísimas de parte de ellos y fue donde nosotros nos comprometimos con el Senado de la República con objetivos fundamentales. Ellos querían que la mitad de un automóvil fuera hecha en Estados Unidos. Ellos querían dinamitar los mecanismos de solución de controversias, ya sea debilitándolos para que no fueran efectivos o desapareciéndolos. Ellos querían tener un mecanismo de que el tratado se muriera súbitamente. Cada 5 años. Cada 5 años sin revisiones ni nada. Querían adicionalmente que las reglas de origen de prácticamente todo se fueran altísimas, o sea, 90 y 100% en cosas que serían muy dañinas para la integración industrial y la competitividad de América del Norte. Partiendo de esas posiciones que aquí les llamamos las píldoras venenosas, ¿te acuerdas? ¿No? Las píldoras venenosas, hay que observar cómo fuimos reconduciendo, inclusive en los temas de disciplinas, querían minar los mecanismos para disciplinas en remedios comerciales, hacer cosas que eran totalmente inaceptables para la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, al arrancar esto, primero, el resultado que llevamos en este entendimiento nos lleva a haber rescatado el capítulo 20 de Solución de Control de Estado-Estado integralmente. El capítulo 11, que querían hacer un opt-in, opt-out, que ellos pudieran decir si se quedan o no, y los únicos obligados éramos nosotros, de una posición que dijimos, pues elimínalo, terminamos con un 11 que realmente protege la mayor parte de las inversiones relevantes para la economía mexicana. Y el 19, nosotros protegimos todas las disciplinas, salvamos la protección contra salvaguardas globales que estaba originalmente en el NAFTA, que fue la que utilizamos para protegernos contra cero, y logramos ese objetivo. Entonces, en el caso de los automóviles, pasamos de un requerimiento de que 50% sea en Estados Unidos a un requerimiento indirecto de 40% del auto producido en high value, salarios de alto valor. De más de $16 la hora. Que se puede hacer entre Canadá y Estados Unidos. Quiere decir, un 40% se lo reparten ellos y un 60% lo hace México. De un mercado donde tú sabes que ellos consumen 20 millones de automóviles y nosotros consumimos 1 millón de automóviles. En la terminación a 5 años, nuestra propuesta era una cláusula de revisión. Una cláusula de revisión que ahora queda cada 6 años y que cada 6 años lo puedes relanzar con 10 años de anticipación a 16 años hacia adelante. Y eso es importante, porque eso te evita volver a quedar en una situación como la que estuvimos hoy, que se acumulan tantas agravantes, que te vuelve a generar una incertidumbre permanente. Ahora, me decías tú... El tema, a ver, vamos a entrar en las cláusulas en particular. El tema de reglas de orígenes, que pasó de 62.5 a 75. En automóviles. Con el tema del 40% de hecho en países donde se paga $16 la hora. 40 para autos ligeros. Pero de acuerdo a una nota que salió en Reuters, que tú seguramente leíste, decía que hay también un acuerdo en donde a México le han puesto una cuota topada de 2.4 millones. Ahorita, si no me equivoco, exportamos 1.7 millones de automóviles. Pero te explico cómo quedó el capítulo. Para que nos quede claro si eso es una cuota o no es una cuota. A ver, mi afirmación ha sido, desde el primer día que tuvimos el entendimiento, es que el acuerdo de libre comercio, que en un momento determinado sustituiría el presente en el sector automotriz, incluye una regla de origen más estricta. Sin duda es más estricta. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Pero cumpliendo esa regla de origen, tú no tienes ninguna limitación en la exportación. Aún si no la cumples, tu peor escenario mientras la cumples es pagar el 2.5%. Hasta ahí hemos entendido. Ahí no hay problemas, no se aceptan cupos ni limitaciones. Tú sabes que el presidente Trump ha estado amenazando que a lo mejor se sale de la Organización Mundial del Comercio. Correcto. Ha estado criticando. Entonces, en el tratado también, para aquellos que por los primeros años no cumplan, el 70% de nuestras exportaciones va a cumplir en el primer día de entrada en vigor. O sea, ya tiene esas reglas de origen. Ya está muy cerca y en el próximo año y medio las va a lograr. 70% libran eso, 30% tendrían que pagar el 2.5. Pero dentro del tratado, por si acaso ellos no van a obedecer su tarifa de nación más favorecida y la quieren cambiar, protegimos a ese 30%
claramente contra que lo peor que va a pasar es que paguen un 2.5. Dentro de este esquema todavía no aparece esta figura famosa de tomar acciones por motivos de seguridad nacional. Que es lo del 232. Que es la 232. Okay. Entonces, como yo no puedo cerrar un acuerdo donde me queda claro que ellos están utilizando un instrumento atípico que ha sido criticado por todo el mundo y ahora están investigando la posibilidad de establecer aranceles hasta del 30%, motivados por un argumento de seguridad nacional contra todo el mundo. Entonces yo no puedo terminar un acuerdo sin tener garantías de que si llegaran a resolver esa situación, yo tengo que tener una protección contra eso. Sí. Y entonces, ¿cuál es mi protección? Mi protección, o sea, mi ambición original sería, en esta, digamos, side letter o carta paralela. Pues exéntanos, ¿no? Exéntanos, sin duda. Nosotros no le entramos a eso, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el razonamiento? La única pistolita que le han dado estos cuates al señor presidente es el uso de esa acción. Y acuérdate que estás hablando de Estados Unidos, que este es un pleito, sí, que este es un pleito contra todo el mundo, sí, porque se sienten maltratados en el mercado automotriz. Ellos cobran 2.5 de aranceles a los europeos y los europeos le cobran a ellos el 10%. Sí. Y ese ha sido el argumento. Entonces, como yo no sé si la van a usar o no la van a usar, ¿qué es lo que yo hago? Le digo, a ver, yo necesito garantizar que si la usas, no golpees ni fractures mi industria automotriz. Entonces, por lo pronto, conceptualmente, ¿cuál fue mi solicitud realista? A toda mi capacidad exportadora a América del Norte no la vas a tocar, actual. No, pero además, no vas a tocar mis plantas en proceso, porque traigo 3 plantas que apenas están terminándose, que fueron invertidas en esta administración del presidente Peña. Y adicionalmente, necesito el espacio que me garantice crecimiento. Y entonces, si tú la englobas, porque decía Castañeda que aceptamos una voluntary export restriction, sí, como los japoneses. Sí, nada más que los japoneses, en la época de Reagan. Sí, nada más que los japoneses aceptaron de su capacidad de exportación un corte a 65% de lo que exportaban. Sí. Nosotros más o menos equivale a un 140%. Entonces, ahora, déjame ponerte la pregunta diferente. Sí. En el actual NAFTA, si ellos sacan la 232, ¿qué nos protegería contra eso? Pues el propio NAFTA, ¿no? O sea, y la solución de controversias. Igualmente, ¿no? Este tratado nos protegería así. Por eso, sí. ¿Por qué pudimos ser el primer país de poner cuotas de respuesta al acero y aluminio, que también fue por la 232? Sí. Les agravamos queso, les grabamos manzana, les grabamos carne de puerco por un valor equivalente a la afectación. ¿Y por qué grabamos todos estos bienes? Para afectar los distritos republicanos. Sí. Entonces, este tratado también negociamos lo que le llamamos la excepción a una salvaguarda global. Ellos dicen que la 232 no es una salvaguarda. Nosotros decimos que sí lo es. Sí. Este tratado tiene garantizada esa excepción. El nuevo, el entendimiento. El nuevo, el nuevo lo tiene. Sí. Entonces, pero el problema es que si hay una agravante que te va a impactar el 40% de tu comercio, no es fácil encontrar todos los bienes que vas a grabar para poderles contestar. Pues sí, ¿y qué le puede pasar a la competitividad de la economía mexicana frente al mundo? Sí. Entonces, yo prefiero comprar un seguro que salva toda mi planta existente, salva mi capacidad de crecimiento de manera importante para los próximos 6 años. Y de esa manera, no sé si va a pasar o no va a pasar, pero ahora imagínate el efecto que va a tener esto. Si graban los autos japoneses en 30%, graban los autos europeos en 30%, y no graban en América del Norte los flujos, pues los precios de los automóviles se van a ir para arriba. Se van a ir al cielo. Sí. La integración esta del 60% de posibilidad de contenido mexicano en toda la planta automotriz, ¿qué le va a pasar? Sean producidos en México o sean producidos en Estados Unidos. Va a subir. Sean producidos en doméstica. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es las condiciones sobre las cuales yo me protejo contra una posibilidad de la 232, que es este argumento de seguridad nacional. Sí. Pues lo que yo hago simple y sencillamente es decir, yo hago un acuerdo de libre comercio en el sector automotriz con nuevas exigencias, pero al mismo tiempo, como no sé qué vas a hacer y hay mucha incertidumbre de lo que vas a hacer en la 232, yo me compro un seguro
para no poner en riesgo casi el 1,000,000 de empleos del sector automotriz. Ahora, digamos, me gusta la analogía que haces con el seguro porque los seguros tienen una prima, Claro. tienes que pagar algo. Claro. Aquí la prima que estás pagando es que igual llegas a tus 2.4 millones de coches y a partir de ahí ya aplica ese arancel. O sea, lo que te estoy diciendo yo es garanticé el crecimiento hasta 2.4. hasta el fin de la administración del presidente Trump. A eso. Pero te lo digo porque México, digamos, el gran sector beneficiario del TLC para México ha sido la industria automotriz. Ha venido creciendo impresionante, ¿no? Sin duda es el sector que ha transformado, pero gracias a la automotriz ahora exportamos aeroespacial. Sí. Tenemos dispositivos médicos, tenemos Pero antes, electrónicos. como dicen en inglés, the sky was the limit, ¿no? O sea, no estaba topado. Hoy sí está topado. Estás hablando de un escenario. Exacto. Mi tratado negociado es libre comercio. Exacto. Pero entonces tú estás hablando de una posibilidad que a lo mejor es de alta probabilidad. Contra ella yo me compro un seguro. Sí, yo creo que hacia allá va Trump, ¿eh? No sé qué opines tú, pero yo creo que todos los vientos proteccionistas van hacia allá. Sí, pero yo creo que sí les va a poner el arancel. Pero supongo que sí va hacia allá. Sí. Supongo que sí va hacia allá. ¿Qué va a terminar pasando si va hacia allá? En donde va a cerrar prácticamente el mercado de América del Norte a otros mercados y automáticamente este mercado pues, va a jalar una serie de componentes y de integración que te va, sí, efectivamente, si eso se mantiene por más de 6 años, pues evidentemente hoy estás en 1.7% de vehículos sedán. Sí. Aquí todavía... Lo de las pick-ups es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y es otra cosa que acuérdate que somos los únicos exportadores de pick-up al mercado de Estados Unidos. Sí. Y que está... Hay después, en la letra fina que verás que hay elementos bastante positivos. Ok. Pero el asunto aquí más importante es que, porque dices, sí, pero le diste certidumbre a un comercio de casi 30,000 millones en productos frescos. Sí. Le quitaste todas las locuras de llevar al cielo las reglas de origen en todos los demás sectores de manufactura de la economía mexicana. Adicionalmente, regresaste la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias. Nosotros resolvimos disciplinas del 19 de remedios comerciales. Los canadienses hoy están peleando en la mesa el mecanismo de solución de disputas. Pero entonces, en su conjunto, frente a los escenarios posibles, ¿qué es lo que haces? Le das algo fundamental. Ya la certidumbre nos estaba costando. Lo que vas a observar es que si esto llega a aterrizarse y a materializarse, hay muchas inversiones que están a punto de anunciarse que no se han anunciado porque no sabían cuáles iban a ser las nuevas reglas del juego. Y yo insisto, y por eso empecé esta entrevista del día de hoy, porque yo creo que hay que entender el contexto. Si el contexto es que vienen esos vientos, que hay vientos proteccionistas y que efectivamente viene esa tormenta proteccionista, pues cambiaron las condiciones. Y en ese sentido, si esas son las condiciones ahora, pues evidentemente vamos a llamarlo cuota de 2.4 si se... Pero es que no estoy de acuerdo contigo. ¿No quieres llamarle cuota? No, a ver. Lo que pasa es que yo hago un tratado... a mí no me parece mal. Sobre las reglas reales. Sí. Entonces, si el escenario avanza a donde esos señores utilizan la famosa excusa de seguridad nacional contra todo el mundo... El 232. Mi acuerdo no me impide llevarlos a un panel de OMC y no me impide llevarlos aquí dentro a una controversia con mi salvaguarda global para pedirles que me paguen los daños ocasionados. O sea, eso sigue vigente. Pues sigue vigente. Ahora, ¿qué te impide que cualquier acuerdo que tengas un nuevo gobierno lo viole? Dime, el que quieras. No, bueno, y sobre todo con este señor, digo... Pero lo mismo te puede pasar de repente con tu acuerdo con Europa y de repente pueden decidir que en un tema tienen mucho daño y que ya no te van a dejar que exportes. Pues ahí está la solución de controversias, es lo importante. Es lo importante, tu capacidad y tu... Entonces, lo que quieres dar en los acuerdos son instrumentos que te permiten la defensa y eso se mantiene en el nuevo NAFTA. Ahora, si ellos van a hacer eso e insisten en hacerlo independientemente de que tengan la capacidad de llevarlos a una controversia. Tú tienes el side agreement, el acuerdo para que mientras son peras o son manzanas, no sufra nadie del 1,000,000 de empleados en el sector autopartes y automotriz. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con Ildefonso Guajardo en un momento más.